Muy buenas gentes, sean bienvenidos de vuelta a otro video de Dark Mark. Yo soy Mark Bejar y pues en esta ocasión tenemos a monstruos de una de las mitologías más icónicas y reconocidas de todo el mundo, que sería la mitología griega. Posiblemente ya conozcan alguna de esta lista o posiblemente a otras no lo sé. Aquí vamos a estar abordando a muchas, o sea muchas bestias mitológicas para que me entiendan. E igual podríamos hacer una segunda parte, así que dejen sus likes si llegamos a unos 300. Si les parece bien, pues subo una segunda parte de criaturas de la mitología griega, porque hay muchísimas, en serio muchísimas bestias de las que podríamos hablar, pero en esta ocasión nada más nos concentraremos en 10. Como cada semana pueden dejar sus recomendaciones acerca de este tema, o sea, recomendaciones de libros, series, películas, canciones que tengan. Yo en esta ocasión les voy a recomendar muchísimo la saga del Campamento Mestizo, o sea, esta serie de libros escrita por Rick Riordan, que cuenta con la saga de Percy Jackson, la saga de los héroes del Olimpo y la saga de las pruebas de Apolo. O sea, en sí son como 3 sagas distintas que juntas forman una sola historia, o más bien diría que tienen conexiones entre sí, pero sí siguen un orden específico, siendo justo este el que les acabo de mencionar. Yo ya ando en el penúltimo libro de las pruebas de Apolo, entonces pues pronto se vienen cositas acerca de este tema. También la saga de Percy cuenta con una serie y una película por si buscan checarlas, entonces pues ahí tienen material para disfrutar bastante de este universo. Léanlos, son muy buenos, se los recomiendo muchísimo y pues sin nada más que decir vamos a comenzar. Comenzamos con uno que me parece bastante aterrador, pero cuyo contexto no es tan espeluznante como podría esperarse, que serían los hecatónquiros. Los hecatónquiros son una especie de gigantes que, como pueden ver, tienen una apariencia bastante curiosa y un poco espeluznante, como les digo. Son descritos con 100 brazos y 50 cabezas, lo que les permite sujetar varias armas al mismo tiempo, siendo así guerreros dignos de temerse, y resultan ser hijos de la madre tierra, o sea Gaia, diosa que también es llamada Gea, y de su esposo Urano, un dios primordial que sería la personificación del cielo. No fue hasta la rebelión de sus otros hijos, los titanes, en los cuales estos resultaron victoriosos, cuando los hecatónquiros fueron encerrados en el Tártaro, la parte más profunda del inframundo. Ahí permanecieron hasta que fue momento de los dioses olímpicos de rebelarse, en esta ocasión en contra de los titanes, o sea los hijos de Urano, como Cronos, Atlas y demás. Para esto Zeus viajó al inframundo para liberar a los hecatónquiros, y que así les sirvan de aliados, volviéndose parte de sus tropas en contra de los titanes. Son seres que, a pesar de que parecen espeluznantes, pues como que caen bien, ¿no? Como que se ven buenos tipos, ya conociendo su contexto y sabiendo que no fueron exactamente los malos de la historia, sino más bien un eslabón más en esta cadena de sucesos que es la mitología griega. Vamos a seguirnos con una criatura que está muy relacionada con el tema anterior, en especial porque comparten parte de la historia de los hecatónquiros, que serían pues como no los cíclopes. Los cíclopes comparten parte del origen de los hecatónquiros, siendo estos hermanos de ellos, y me atrevería a decir que son más populares en la cultura popular, valga la redundancia, porque creo que todos conocemos estas criaturas de un solo ojo, representadas a veces con piel verde, incluso con cuernos, que pues obviamente recuerdan algún tipo de ogro, y aunque a veces también son representados como criaturas fieras y que se alimentan de carne humana, la verdad es que dentro de esta mitología hay diferentes especies, pero ya llegaremos a eso más adelante. Los cíclopes emparentados con los hecatónquiros son reconocidos por ser maestros herreros, y fueron encerrados junto a estos en el Tártaro, uniéndose también más tarde a la rebelión de los dioses contra los titanes, y de hecho estos fueron los encargados de crear el rayo maestro de Zeus, el casco de invisibilidad de Hades y el tridente de Poseidón, y no Hefesto como se muestra en la película de Hércules de Disney. Así que ya se pueden dar una idea de lo poderoso que pueden ser los artefactos que los cíclopes crean. Pero hay otra familia de estos que sí son más salvajes, estando más emparentados con Poseidón, entre los que se encuentran por ejemplo Polifemo, el cíclope con el que se topan Odiseo y compañía durante la Odisea. Así que tenemos estas dos especies de cíclopes, aunque en ocasiones pueden llegar a juntarse. Relacionado a todo esto tenemos a una criatura bastante interesante, porque se trata de la mismísima guardiana del Tártaro, del mismo sitio donde estaban encerrados los cíclopes y los hecatónquiros, siendo como una especie de carcelera, que sería Campe. Campe a mi parecer es una de las criaturas quiméricas más aterradoras y bizarras de la mitología. Se trata de una mujer con cuerpo de serpiente, cabezas de perro, alas de dragón, y en ocasiones se le puede ver también sosteniendo un látigo o con una cola con punta de escorpión, y también tiene cabellos de serpiente como si fuera una gorgona, criatura de la que ya hablaremos más adelante. Como les digo, Campe era la encargada de vigilar a los hecatónquiros y a los cíclopes para evitar que escaparan del Tártaro, y como ya les conté, pues al final lo consiguieron con la ayuda de Zeus, quien al llegar al Tártaro tuvo que enfrentarse a Campe para rescatarlos, cosa que pues obviamente consiguió, pero eso no quita que Campe haya sido una criatura bastante poderosa y atemorizante. Yo
Yo les prometí que iba a hablar de serpientes, así que vamos a comenzar con este apartado, porque en este puesto tenemos a Pitón, el mítico rival de Apolo. Pitón solía ser una gigantesca serpiente, que al menos yo podría considerar dentro del apartado de Dragons en esta mitología, un término que se le da a serpientes monstruosas específicamente de la mitología griega, que funcionan a su vez como una especie de ancestro de los dragones medievales. Ahí tengo un video que lo profundiza más al respecto, así que lo pueden checar por acá. El caso es que Pitón era una serpiente gigante que custodiaba el oráculo de Delfos, donde supuestamente solía consultarse para consejos y predicciones, hasta que llegó el dios Apolo, quien decidió reclamar este oráculo para sí mismo, solo que para esto tuvo que matar a la bestia antes, formando una feroz batalla entre los dos, en la que Apolo resultó victorioso. Esta rivalidad entre los dos ha sido representada en varios libros, como por ejemplo en Las Pruebas de Apolo, una saga que yo recomiendo altamente. En este puesto seguimos con un poquito más de serpientes, esta vez hablando sobre una de las criaturas más icónicas de esta mitología, que sería la Hidra. Posiblemente ya muchos la conocemos, una serpiente de 3 cabezas a la que si le cortas una pues le vuelven a crecer 2, que configura en uno de los trabajos de Heracles, siendo uno de los más difíciles, y eso que apenas era el segundo, lo que demuestra lo fiera que tenía que ser esta bestia para poner en jaque a Heracles. Y como dato curioso, en este trabajo la Hidra no era la única bestia a la que se enfrentó, también estaba presente el cangrejo Carcinos, el cual posiblemente no es tan recordado porque pues Heracles nada más lo aplastó con un pie y fin de la historia. Supuestamente de aquí viene el símbolo de el signo zodiacal de Cáncer, pero pobre Carcinos, nadie se acuerda de él. El punto es que para vencer a la Hidra, Heracles tuvo que pedir la ayuda de su sobrino Iolao, ya que se dio cuenta de que cortar cabezas no iba a funcionar mucho porque seguían creciendo, y quizá podría haber atacado en otra parte, pero también la Hidra era bastante poderosa, contando con una gran fuerza y un poderoso veneno. Con la ayuda de Iolao pudo vencerlas, ya que mientras él se encargaba de cortar las cabezas, su sobrino calcinaba las heridas con una antorcha, haciendo que de esta manera las cabezas no volvieran a crecer. Sin embargo, al recibir ayuda, este trabajo al final fue descartado, o sea, no contó dentro de sus trabajos. Así que todo este esfuerzo, para variar, fue más o menos en vano, pero nos dejó con una de las criaturas míticas más reconocibles a nivel mundial. Y bueno, más o menos como nota al pie, en la película de Hércules de Disney vemos que la aplastan, o sea, se aplasta con rocas a la Hidra. Me parece un método también efectivo para derrotarla, mientras otra persona se pelea con ella intentando esquivar el veneno y sus golpes. Sí, bien ahí Hércules de Disney. Y bueno, no podíamos hablar acerca de serpientes mitológicas de la mitología griega más específicamente sin mencionar a Medusa. En la mitología griega, Medusa era una de las 3 Gorgonas, hijas de Forcis y Ceto, solo que ojito porque este Ceto no es la misma de la que hablamos la vez pasada en el video de monstruos marinos. Si bien comparten el mismo nombre, son 2 entidades distintas. Las otras 2 Gorgonas son Esteno y Euríale, y son descritas como mujeres con cabellos de serpiente y con la capacidad de convertir en piedra a cualquiera que vea sus ojos. La historia de Medusa más popular posiblemente sea en la que aparece Perseo, quien fue enviado por el rey Polidectes para cortarle la cabeza. Sin embargo, esto no iba a ser una tarea sencilla, así que los dioses Atenea y Hermes se aparecieron ante Perseo para darle su ayuda. De Hermes recibió unas alas aladas para aumentar su velocidad, y de Atenea un casco que lo volvió invisible. También de esta última recibió un escudo tan pulido que parecía un espejo, para de esta manera reflejar el rostro de Medusa y evitar ser convertido en piedra. De esta manera Perseo pudo escabullirse en la guarida de las Gorgonas, y de esta manera cortar la cabeza de Medusa sin ser convertido en piedra. Las hermanas Gorgonas obviamente lo persiguieron para cobrar venganza, pero Perseo logró escapar usando los objetos mágicos, llevándose la cabeza consigo, de cuya sangre nacieron el caballo Pegaso y el gigante Crisaor. Posteriormente, la cabeza de Medusa le funcionó a Perseo como arma en un par de ocasiones. Un ejemplo del que hablamos también en ese video de criaturas marinas mitológicas es el caso de Ceto, o sea, Ceto, la bestia, no la diosa, la cual sería llevada para comerse a Andrómeda como parte de un sacrificio, pero Perseo llegó a rescatarla usando la cabeza de Medusa, convirtiendo a la bestia en piedra. Después de estas aventuras, Perseo le entregó la cabeza de Medusa a Atenea, como muestra del agradecimiento en su ayuda para conseguirla. También hay diferentes versiones acerca de la historia de Medusa, algunas más trágicas que otras, lo que ha hecho que se vuelva una criatura bastante importante en la mitología griega. En este siguiente puesto también tenemos otra criatura bastante importante y aterradora de la mitología griega, aunque a mí en lo personal, al menos en cuanto a concepto, me gusta muchísimo más que Medusa, que sería el Cerbero. El Cerbero vendría siendo el perro guardián de Hades, el dios del inframundo, aunque también la palabra Hades puede usarse para describir al inframundo en sí, así que el título de perro guardián de Hades le queda más que perfecto, porque se trata de un sabueso de 3 cabezas, aunque en ocasiones puede ser representado con 5 o hasta más de 100, cuyo propósito sería proteger las puertas del inframundo para evitar que los muertos salgan y que los vivos entren
tren sin permiso. Era como el que manejaba las fronteras del inframundo con el mundo terrenal. Y como es de esperarse, también tiene diferentes apariciones en historias de esta mitología. Hay dos que son las más destacadas. La primera está relacionada con uno de los 12 trabajos de Heracles, siendo este de hecho el último trabajo que tuvo que cumplir. Él fue enviado por el rey Euristeo para capturar al Cerbero. Con la ayuda de Atenea y Hermes, que vuelven a aparecer aquí para ayudar a uno de nuestros héroes, Heracles pudo descender al inframundo. Y hay dos versiones acerca de cómo pudo capturar al Cerbero, siendo la primera tal cual una lucha contra esta criatura, lo cual en definitiva demuestra el poder que tiene Heracles al enfrentarse a una criatura tan poderosa, y más peleando cuerpo a cuerpo. Pero la segunda, que yo diría que es mi favorita, Heracles simplemente le pide permiso a Hades para tomar su perro, a lo cual el dios del inframundo accedió de buena gana. Así más o menos nada más llegó Heracles, le dijo ¿me prestas tu perro? Él le dijo va y pues ya, tarea completada. La segunda historia es una bastante conmovedora, que involucra al semidios Orfeo y a su esposa Eurídice. Cuando Eurídice falleció, Orfeo se dispuso a viajar al inframundo para verla, pero obviamente esto el Cerbero no lo iba a permitir, ya que Orfeo continuaba con vida. Así que lo que hizo él fue tomar su lira y emitir una melodía que hizo dormir al perro, logrando así burlarlo y reunirse con su esposa. En Harry Potter se hace referencia a esto mismo con el personaje de Fluffy, que resguardaba la piedra filosofal, y si recuerdan bien podías mandarlo a dormir poniéndole música. Con esto podemos decir que el Cerbero es una de las criaturas más populares de la mitología griega, pero también de las más cool. A mí me parece un concepto increíble, un sabueso de 3 cabezas protegiendo las entradas del inframundo, es brutal, en serio. En parte sí tiene sus atributos que son destacables en ciertas criaturas de hoy en día, pero esta criatura como tal no es tan vista, y eso que forma parte de los orígenes de los vampiros modernos, que serían los vircolacas, también llamados en español como brucolacos. Los vircolacas o brucolacos son una especie de no muertos muy parecidos a los vampiros o a los ghouls, que serían cuerpos reanimados de personas a partir de una maldición, los cuales se alimentarían de sangre o carne humana, y en algunas representaciones sí que podemos ver que tienen cierta apariencia que recuerda al de un murciélago, y es todavía más interesante cuando conocemos los métodos que supuestamente se empleaban para acabar con ellos. Lo que se cuenta es que tendrías que buscar al brucolaco mientras está durmiendo en su tumba, ya que no podría salir durante la luz del sol, siendo una bestia totalmente nocturna, tal cual como podríamos ver con los vampiros modernos. Una vez estando delante de él, lo que tendrías que hacer sería clavarle una o varias estacas en el cuerpo, para que de esta manera se quede clavado en la tumba y no pueda salir, siendo este otro paralelismo bastante curioso con los vampiros modernos. Y este método también se puede encontrar en otras criaturas similares, como por ejemplo las estriges de la mitología eslava, los cuales también en parte funcionan como antecesores del vampiro contemporáneo. Se piensa que la leyenda de los brucolacos pudo extenderse hasta la Edad Media, donde pudo mezclarse con otras criaturas como las estriges. Tienen un papel medianamente importante en los libros de las pruebas de Apolo, de los que ya he hablado en repetidas ocasiones, y de hecho tengo pendiente una reseña de los héroes del Olimpo que pronto les voy a traer, pero mientras tanto hay que esperar a reseñar este libro. Bueno, esta saga más bien. Pero los brucolacos tendrían mayor participación en el libro de la Torre del Tirano, ahí por si gustan revisarlo. Seguimos con otra combinación entre mujer y serpiente, que serían las dracaenas, otra criatura más o menos escondida de esta mitología. Realmente no hay mucha información al respecto más allá de que son mujeres con cuerpo de 2 serpientes, o sea tienen 2 colas de serpiente en lugar de piernas, y muy posiblemente tengan sus orígenes en la mitología fenicia o mesopotámica, y más tarde fueron adoptadas por la mitología griega. Pero más allá de eso, pues no hay mucha información, la verdad. Aunque quizá podamos mencionar un par de datos curiosos, como por ejemplo el extraño parentesco que tiene con la sirena de Starbucks, que en sí es una sirena, o sea, está inspirado en una serpiente, en una sirena de 2 colas, pero a la vez la sirena es griega, al menos en parte, porque ya hemos visto en un montón de ocasiones de que pasó por un largo proceso para conocerla como es hoy en día. Pero es posible que entre todas estas mezclas de criaturas que dieron origen a la sirena, en su versión de mujer con cola de pez, hayan estado involucradas las dracaenas. Y si se lo están preguntando, sí, también aparecen en Percy Jackson y la saga de los héroes del Olimpo. Ya sé que hablo muchísimo de estos libros, pero es que si les gusta la mitología griega, en serio léanlos, son muy buenos. Aquí tienen mayor importancia en la primera saga, o sea en la de Percy Jackson original, y podríamos decir que son como los matones o las matonas del malo, o sea forman parte de sus tropas. Y me parece bien que las tengan en este rol porque la verdad yo no las conocía antes de leer estos libros, y este recurso narrativo es algo que se repite bastante en otros libros, lo cual hace que puedas conocer diferentes criaturas que no son tan conocidas en la mitología general y que suelen pasar bastante desapercibidas al momento de adaptarlas a diferentes medios, como sagas de libros, películas o series.
Y ya para terminar tenemos a la Scolopendra. Esta criatura es una bestia marina de la que quería hablar desde el video de bestias marinas mitológicas que por aquí les voy a estar dejando otra vez, pero me la quise guardar para este video. Se trata de una especie de combinación entre crustáceo y ciempiés, de tamaños colosales que buscaría atacar a diferentes embarcaciones para comérselas, teniendo muy pocas debilidades, porque su piel es tan resistente que ni siquiera el fuego griego le puede hacer daño, así que es una bestia marina digna de temerse, además de tener una apariencia extraña, o sea, es bastante repulsiva hasta cierto punto, pero yo tengo la teoría de que si se cocina sabría muy rico a marisco, pero lo complicado sería acabar con ella en un primer lugar. Y bueno gente, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, y si les gustan los videos así donde hablamos sobre varias criaturas mitológicas de diferentes partes del mundo o de una categoría en específico, háganmelo saber dejando su like y suscribiéndose. Yo soy Mark Bejar y nos vemos en la próxima. Adiós.